Se le tiene que explicar al creyente por qué tiene que ser bautizado por inmersión. ¿Por qué, hermanos? El ladrón en la cruz, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, hermanos. Aquí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, porque este hombre no hizo mérito alguno para entrar al cielo, sino fue por la misericordia y por la gracia de Dios. Muchos dicen que somos salvos por la gracia, hermanos, pero acuérdense que también que la Biblia dice que la fe sin obras es muerte, hermanos. Pero la Biblia nunca dijo que el bautismo salva, no, sino está hablando de que tenemos que seguir los dones del Espíritu, hermanos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? El gozo, la templanza, la mansedumbre, la paz, todas esas cosas, hermanos, son los frutos del Espíritu. Eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando no hay un verdadero arrepentimiento no se ven las obras del Espíritu, que vienen en Gálatas 5 del 19 al 21. Es más adelante, hermanos. Gálatas, ya me equivoqué, Gálatas 5. En Gálatas 5 del 19 al 21 nos habla de las obras de la carne. Pero en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23 nos habla acerca de los dones del Espíritu, hermanos. Todo cristiano cuando recibe la transformación tiene que vivir estas cosas: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Tiene que recibir, hermanos, los frutos del Espíritu, hermanos. Los frutos del Espíritu, hermanos. ¿Qué es la paz, hermanos? Muchos piensan que la paz es física, hermanos, pero la paz no es física, hermanos, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, hermanos. En el mundo siempre vamos a tener aflicción, hermanos. En el mundo siempre va a haber tristeza. Nunca vamos a tener paz. Pero la verdadera paz, hermanos, la verdadera paz no es la verdadera paz física. La paz física que sentimos, no. La verdadera paz no es física. La verdadera paz es espiritual. Es espiritual, hermanos. Esa es la verdadera paz de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz, hermanos, es saber que tú estás bien delante de Dios, es saber que tú estás viviendo en santidad, que tú estás viviendo la palabra de Dios. No solo eres un oidor, sino eres un hacedor de la palabra. Eres un hacedor de la palabra, hermanos. El ladrón que estaba en la cruz, hermanos, no hizo mérito alguno para ser salvo. Pero el Señor, por su infinita misericordia, le dijo: tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, antes de que un cristiano sea bautizado y entre a las aguas del bautismo, tiene que arrepentirse. Este hombre se arrepintió porque le dijo: este hombre no ha cometido nada alguno, pero nosotros merecemos esto. Y el Señor vio que este hombre se había arrepentido y le dijo: Señor, cuando entres en tu reino, permíteme estar en tu reino. Y el Señor le dijo: ahora estarás conmigo en el paraíso. Porque este hombre tuvo un arrepentimiento, hermanos. Tuvo un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Este hombre no se bautizó, no. Pero recuerde, el bautismo no salva a nadie. Pero tenemos que tratar, hermanos. Yo sé que es difícil hacer las cosas de Dios. Es difícil vivir las cosas de Dios, porque estamos en un mundo pecador, estamos en un mundo lleno de suciedad, estamos en un mundo donde la gente no le importa obedecer a Dios. Pero usted trate de obedecer a Dios, porque el Señor nos va a recompensar por nuestro esfuerzo. El Señor nos va a recompensar. Su esfuerzo no es en vano. No es en vano, hermanos. Todo creyente antes de bautizarse tiene que tener un arrepentimiento. Como el carcelero de Filipos, cuando Pablo le predicó, le dijo: vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16 al 30. Nos dice así la palabra de Dios. Y sacándole les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntaba el carcelero de Filipo, le preguntaba a Pablo: Pablo,
¿Qué debo hacer para obtener la salvación? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Y Pablo le respondió en el 31 y le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Pero no solamente es creer, hermanos. No solamente es creer, sino arrepentirse. Arrepentirse, hermanos. Porque usted puede ir todo el tiempo a la iglesia, pudo haber hecho la oración, pudo haber recibido a Cristo en su corazón, pero el Señor Jesucristo también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es difícil, hermanos, pero hay que tratar de hacer la voluntad de Dios. Hay que tratar, porque nadie va a llegar a la perfección nunca. Nadie va a llegar a la perfección. La perfección la alcanzaremos cuando estemos en el cielo. La perfección y la estatura de Cristo, llegaremos algún día a la estatura de Cristo cuando estemos en el cielo. Nadie es perfecto en este mundo. Todos somos pecadores. Todos somos personas que no quieren obedecer a Dios. Pero algún día llegaremos a la perfección. Pero mientras estamos en la tierra, nunca vamos a poder llegar a la perfección. Pero tratamos de llegar a la perfección. Tratamos de llegar a la perfección. Le dijo al apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos piensan este versículo, lo malinterpretan mal, porque dice el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, lo que le estaba diciendo es que toda su casa se tenía que arrepentir. Toda su casa tenía que creer en el Señor Jesucristo. No porque el carcelero de Filipo se arrepintiera o porque él hiciera la oración, toda su casa se iba a salvar. No, las personas tenían que arrepentirse. Antes le dijo, por medio de ti se va a salvar tu familia. Por medio de ti se va a salvar tu familia, porque los hijos, hermanos, los hijos siempre ven el ejemplo del papá. La familia siempre ve el ejemplo del padre, del que sostiene el hogar. Él es el ejemplo a seguir. Él es nuestra guía, hermanos. Nuestros padres son nuestras guías. Son nuestras guías, hermanos. Y lo que el papá haga o lo que la mamá haga es lo que el hijo va a hacer. Es lo que el hijo va a hacer. Pero tiene que haber primero un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento y así tú puedas creer, no vas a ser salvo. El arrepentimiento es un cambio. Tenemos que revestirnos, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes al mundo, tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que el mundo pueda ver que nosotros somos hijos de Dios, que el mundo pueda ver que nosotros realmente somos hijos del Altísimo, y que cuando las personas vean y puedan decir, gloria a Dios, este joven es hijo de Dios, que puedan glorificar a Dios, que puedan glorificar a Dios. El carcelero de Filipo, antes de creer, tuvo que arrepentirse, tuvo que venir primero al arrepentimiento antes de creer. El arrepentimiento, hermanos, no es llorar como muchos piensan, no, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un cambio de que ya no vas a vivir como vivías antes. Si antes vivías en la cerveza, si antes vivías en la drogadicción, si antes vivías en la inmundicia, si antes vivías en todo lo malo de este mundo, pues ahora ya no lo vives más. ¿Por qué? Porque Cristo ha entrado en nuestro corazón y somos nuevas criaturas. El bautismo no es una obra, pero sí es una obra. Bueno, no es una obra, es algo es una manifestación de justicia, hermanos, de justicia. El bautismo es justicia, porque acuérdense que el bautismo no salva a nadie. Por eso dice Efesios 2, 8 a 9, y no por obras para que nadie se gloríe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero también acuérdense lo que la palabra de Dios dice, que la fe sin obras es muerta. Se tienen que ver los frutos del Espíritu, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el horno de fuego.
Tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Por eso el Señor dice, se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Por qué tenemos que ser bautizados? ¿Por qué, hermanos? Bueno, muchos teólogos, hermanos, yo no sé si en verdad si es cierto esto, pero muchos teólogos dicen que si una persona no se bautiza, no va a recibir los galardones, o sea, los premios que van a ver en el cielo. No va a recibir galardones, no va a recibir regalos porque no se ha bautizado. Y no va a recibir galardones aquel que no se haya bautizado sin un bautismo escritural. Si no recibió un bautismo escritural, no puede recibir galardones. El bautismo tiene que ser en la Trinidad o en el nombre de Jesús. Pero acuérdese que en Mateo 28 el Señor Jesús dejó muy en claro que el bautismo tenía que ser en la Trinidad. En la Trinidad. No podemos bautizarnos en el nombre de Jesús, porque si nos bautizáramos en el nombre de Jesús, entonces no estuviéramos bautizándonos como el Señor Jesús nos dijo. Pero es que el problema es que los apóstoles se bautizaron en el nombre de Jesús, porque Jesús les dijo, el Padre y yo somos un solo Dios, somos uno. Por esa razón que se bautizaron en el nombre de Jesús, porque el Padre y Dios uno son. Pero es mejor bautizarse en la Trinidad, bajo los nombres de la Trinidad, hermanos, bajo los nombres de la Trinidad, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Yeshua HaMashiach y en el nombre de Ruach HaKodesh, en el nombre del Padre. Debe ser bajo los nombres, hermanos, porque el nombre de Jesús, acuérdense lo que dice, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Entonces, hermanos, el Padre, eso no tiene autoridad. Tiene que ser bajo los nombres de la Trinidad. En el nombre de Yahvé, en el nombre de Yeshua y en el nombre de Ruach HaKodesh. Tenemos que bautizarnos bajo los nombres de la Trinidad. ¿Y por qué debemos ser bautizados, hermanos? Va a haber unas bodas, hermanos, las bodas del Cordero, hermanos, donde van a estar todos los cristianos reunidos en las bodas del Cordero, y todos aquellos que no hayan sido bautizados no van a poder estar en las bodas del Cordero. No van a poder estar en las bodas del Cordero. Todos aquellos que no se hayan bautizado. Eso es lo que dicen muchos teólogos de la Biblia, hermanos. Porque no tiene sustento bíblico esto. Pero es lo que dicen muchos teólogos, hermanos. Que todo aquel cristiano que no se bautice no va a poder participar de las bodas del Cordero. Les digo que dicen los teólogos porque no tengo sustento bíblico para decir esto. No tengo sustento bíblico. Es lo que piensan muchos, pero no sabemos si realmente vaya a ser cierto esto. Pero es un deber, hermanos, como cristianos, que tenemos que cumplir. Tenemos que bautizarnos en el nombre de la Trinidad. Tenemos que bautizarnos porque el Señor dijo que teníamos que bautizarnos. Tiene que ser un bautismo conforme a la palabra de Dios, escritural. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bautizados. Tenemos que dar testimonio a las personas de que realmente recibimos a Cristo, de que realmente hemos decidido, hemos muerto al pecado, que realmente hemos tenido un cambio y una transformación. Tenemos que tener un cambio
Para terminar, hermanos, nos dice en 2 de Corintios 5:17. Dice, vayamos a 2 de Corintios para finalizar. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está escrito, hermanos, lo que antes usted vivió, todas esas cosas quedaron atrás, hermanos. La vida vieja que vivía atrás, quedó atrás. Las cosas que vivía antes, quedaron atrás. ¿Por qué? Porque dice, las cosas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene al corazón de las personas, lo cambia, hermanos. Y si no ha habido un cambio en usted, si usted sigue viviendo como el mundo, entonces Cristo no ha entrado en su corazón. Cristo no ha entrado en su corazón, porque dice que cuando Cristo viene, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos que vivir en Cristo, hermanos. Tenemos que sepultar el pecado. Tenemos que hacer morir el pecado. Como les dije, hermanos, el bautismo simboliza sepultura y simboliza resurrección. Sepultura, hermanos, porque fuimos muertos. Resurrección porque resucitamos en una vida nueva. Resucitamos como nuevas criaturas, hermanos. Como nuevos. Ya la vida vieja ya quedó atrás, hermanos. Quedó atrás. Así finalizamos con este tema del bautismo. Es importante saber de estos temas del bautismo porque han salido muchos engañadores, muchos mentirosos que pervierten el evangelio de Cristo. Cantemos un canto y así finalizamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. El Rey de Gloria nos ha transformado, hermanos. Así, hermanos, les invito a que cierren sus ojos y hagamos una oración. Quiero hacer una invitación para todos aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo en su corazón. Te pido que repitas conmigo esta oración. Y te pido que no solo hagas una oración, sino que tengas un arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. La oración no es la oración. Bella, silencio, estoy llorando. La oración no es magia. Les pido que hagamos esta oración y oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y creo que moriste en una cruz. Te pido que me hagas una nueva criatura, que me ayudes a vivir tu palabra y que sea un hacedor de tu palabra. Ayúdame a tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que mis frutos se puedan ver. Te pido que entres a mi corazón, que me limpies y que pongas mi nombre en el libro de la vida. Ahora creo que resucitaste al tercer día y que estás en la presencia de Dios. Lávame y límpiame de todo pecado. Gracias por morir en la cruz por mí. Te acepto y te recibo como mi único Salvador personal. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y espero haya sido de edificación esta palabra de Dios. Y si tomaste esta decisión de recibir a Cristo, es una buena decisión. Es una buena decisión. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. La venida de Cristo está a las puertas. Y tu vida
Un día vamos a morir. Y hay dos lugares a donde vamos a ir. El cielo y el infierno. Pero tú eres quien decides por qué camino ir. Si ir por el cielo o si ir por el infierno, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en un próximo enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.